Y es ahí donde entra pues toda esta intención de reestructurar, de la reforma al Poder Judicial, poder cambiar todo esto y con ello, bueno, pues darle esta refrescada importante. ¿Y qué digo refrescada? Esta zarandeada tremenda a todo lo que conlleva el Poder Judicial. Así es, Polo, fíjate, me da muchas veces risa y coraje escuchar a muchos supuestos especialistas o juristas, a supuestos periodistas de investigación, ya connotados comentócratas, que salen a decir, imagínate que te enfermas y que por medio de un sorteo y una tómbola te van a decir cuál es el médico que te va a operar, ¿no? O que incluso ni siquiera sea médico y que puede ser un jardinero. Y hay gente que les cree. Y es lo que yo les he dicho, todo lo que yo diga jamás me crean. Yo les doy la fuente y ustedes verifiquen si lo que digo es cierto. Y lo que ellos no han terminado, ¿no? de aceptar es el hecho de, imagínate, porque el ejemplo real sería, imagínate que te enfermas y te van a decir, fíjate que estás mal del corazón y te van a traer a un cardiólogo especializado que no tuvo la necesidad de ser hijo, sobrino, primo, hermano o vecino del director del hospital para que le den la posibilidad de que él te opere, sino que él, con la especialidad, con la carrera que terminó y con el trabajo que ha realizado durante todos estos años, se ganó la oportunidad de ejercer su profesión de la mejor manera y venir a brindarte un servicio. Ese es el grave problema de lo que ellos no han terminado de asimilar, porque sí lo entienden, Polo, pero son perversos. Y ellos lo que quieren vender es como si nosotros de repente se nos ocurrió voltear y decir, a ver, agárrate a esas 10 personas, nos las traemos y los vamos a hacer. Tú vas a ser juez, tú vas a ser magistrado, tú ministro, ¿no? Cuando no es así. Ese es el problema de siempre haber vivido en una casta dorada. Ellos se creen dueños del país, Polo. Ellos creen que si hay apoyos sociales es regalar, perdón, el dinero de ellos a las masas, ¿no? A cómo esos pinches prietos, nacos, chairos, jodidos. Pues sí, seremos prietos, nacos, chairos y jodidos, pero tenemos las mismas credenciales para competir por el mismo puesto que tú quieres, que tú pensabas que era única y exclusivamente una facultad tuya. O sea, por eso ellos sí terminan agachándose con el rey de España, porque ellos siguen pensando que hay una casta dorada, o como dicen ahora, ¿no? Que son un tazo dorado. Entonces, imagínate lo increíble que vienen a hacer estas cosas cuando una persona, por ejemplo, señala y dice, es que yo tengo 20 años en el Poder Judicial y he hecho carrera. Le digo, pues yo tengo 27 años postulando en materia penal en el fuero común, en el fuero militar, en el fuero federal, ¿no? En la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en la Corte Internacional de Países Bajos. Entonces, no por el hecho de que tú hayas estado en el Poder Judicial significa que tengas mayor capacidad que yo. Nada más tú lo ves desde el punto de vista del juzgador y yo lo veo desde el punto de vista del asesor jurídico o del defensor. Pero de que todos conocemos de leyes, conocemos. Y yo les ponía, ¿no? En un debate que tuve por ahí en una universidad que nos invitaron a dar una conferencia, yo les decía, ¿qué pasaría si los perfiles que se van a presentar para cualquiera de los puestos, pongamos el ejemplo de los ministros, ¿no? Se supone que habrá 30 perfiles, 15 serán mujeres, 15 serán hombres. ¿Por qué? Porque 10 serán propuestos por el Poder Judicial, 10 por el Poder Legislativo y 10 por el Poder Ejecutivo. De estos 10 del Poder Legislativo, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores. Pero pones perfiles de excelencia, Paul. Todos pasamos por exámenes, todos pasamos por evaluaciones y todos demostramos tener las capacidades técnico-jurídicas para realmente poder ser jueces o magistrados o ministros. Y vas a votación. Dime entonces cuál sería la diferencia si terminas votando por una persona u otra, si todos son perfiles de excelencia. ¿En dónde queda entonces la carrera judicial? Porque la carrera judicial, recordemos que es nepotismo, mi querido Polo, es tráfico de influencias, es complicidades, ¿no? Es el siempre tratar de estos pequeños grupos élites, y muchos en el Poder Judicial lo dicen, y ahora ya abiertamente lo están hablando, que
¿Cuántos de ellos han presentado el examen de oposición, lo han pasado, pero como no tienen un padrino, como un ministro o como un magistrado, pues entonces no han tenido la oportunidad? Esto incluso es una gran oportunidad para todas esas personas del Poder Judicial que nunca los han dejado crecer. Y yo les decía, si tú fuiste un buen juez o fuiste un buen magistrado o fuiste un buen ministro, pues date la oportunidad de, con los resultados que tienes, con el currículum que ya manejas, que la gente te conozca y vote por ti, porque desafortunadamente nadie conoce a los personajes del Poder Judicial, porque simple y sencillamente no son cercanos a la gente, no les gusta hablar de qué es lo que sucede, ni explicar las resoluciones, porque ellos dicen, pues métete a leerla y entiéndela. Si muchas veces nosotros que somos abogados solicitamos aclaraciones, ¿por qué? Porque parece que están diciendo una cosa y resuelven otra, entonces dices, oiga, pues justifíquenme por qué llegó a esta resolución, ¿no? Es como lo que vimos en el Estado de México, que si bien es cierto es un juez del fuero común y que no tiene que ver con el juez federal, pero sigue siendo aún así poder judicial, pues desestima el testimonio de una niña por un abuso sexual agravado, porque la niña de 4 años no supo determinar la hora, ni el día, ni el lugar exacto en donde se llevó a cabo este abuso. Entonces, esa es la parte que yo te decía. ¿Cómo puede ser posible que un juez, sabiendo el juez que por el interés superior de la menor, si la fiscalía no lo había ofrecido, él pudo haber solicitado u ordenado que se realizaran cierto tipo de actos de investigación para poder tener todos los datos? Esta parte, Lick, importante, pues es justamente esta justicia selectiva, ¿no? Esta narrativa que es parte de lo que no quieren que exista, una justicia abierta para todos. Claro, porque lo que buscamos es que exista transparencia, Polo. Olvidarnos, ¿no?, de que es una casta dorada, que ellos tienen derecho a todo, pero la sociedad y la ciudadanía no lo tienen. De entrada, desde el momento en que tú tienes que llegar y referirte a un juzgador como su señoría, ya por supuesto estamos hablando de que él está en un nivel superior a donde tú estás. Y me parece que si bien es cierto, merece todo nuestro respeto a la autoridad judicial, también es el hecho de que se tenga la cercanía. Mira, de las pocas materias en donde ya hemos tenido la posibilidad de que directamente sea el juez quien escuche a las partes, es en materia penal. Ahora ya se está iniciando también con la posibilidad en los juicios del orden civil y familiar y a su vez también en los juicios del orden laboral. Pero la realidad es que cuántas veces el juez realmente conoce qué es lo que está sucediendo. Pues para eso tienen a los secretarios de acuerdos o a los secretarios proyectistas. Y me parece que lo más importante que debe tener un juzgador es esa cercanía y también esa posibilidad de ser sensibles a lo que está sucediendo, porque para eso es la ley. Fíjate cómo a mí me parece increíble, ¿no?, que salieran a mencionar algunos ministros que hace 10 años, a lo mejor, juristas de la Cuarta Transformación, ¿no?, como Ernestina Godoy o como el Adán Augusto, el senador Adán Augusto, mencionaron hace 10 años que la Suprema Corte de Justicia debería tener facultades para revisar una reforma constitucional. Y decían, ellos lo pidieron hace 10 años, ¿por qué nos atacan a nosotros? Pues porque ustedes dejaron un precedente en donde dijeron que no era posible porque no tenían esas facultades. Entonces, cuando tú tratas de pervertir la ley, Polo, para que vaya a favor de tus intereses, ese es el grave problema. Fíjate, decían, es que vamos a tener el problema de que el crimen organizado y los narcotraficantes terminen designando a quienes ellos quieran de jueces, de magistrados o de ministros. Con el debido respeto que me merecen, ¿por qué quisiera eso los grupos criminales si en este momento no metes a la cárcel a ninguno? Porque no importa lo que se termina haciendo, siempre le van a echar la culpa a las autoridades, que si hubo una violación al debido proceso o a los derechos humanos en la detención, si estuvo mal conformada la carpeta de investigación, si a lo mejor en el desahogo del juicio, o sea, me parece que ya llegamos a niveles delirantes donde no se puede creer, y me parece que por eso el gobierno federal, teniendo un conocimiento mucho más amplio de lo que estamos manejando, tomó la determinación y sabía que se tenía que iniciar con la reforma al Poder Judicial. Y mucha gente dice, ¿y por qué no iniciamos con las fiscalías?
es que con las fiscalías sabemos que va a haber menos oposición que con lo que era el Poder Judicial. Yo te puedo asegurar que para cuando terminemos con esta reforma al Poder Judicial, seguramente tendremos de la mano la reforma a las fiscalías, ¿no? Y a las facultades que deben de tener los policías para adaptar este nuevo sistema, porque es otra, ¿eh? Hablamos mucho de un nuevo sistema garantista de derechos humanos, pero que está basado en las capacidades que tiene la policía para realizar una investigación. Y resulta que en México la policía no tiene la capacidad de hacer una investigación porque la seguridad pública es única y exclusivamente para prevenir delitos. Entonces, si no detienes a una persona que está cometiendo un delito en flagrancia, la detención ya entonces se supone que es ilegal o violatoria del debido proceso o derechos humanos. Y para eso tienes única y exclusivamente a la policía de investigación, ¿no? O a la policía ministerial. ¿Dónde viene el problema, Polo? Pues que si no vas y presentes una denuncia y ya no hay flagrancia, no importa que detengas a la persona que tú identifiques, la detención será ilegal, porque se creó un sistema para pervertir las capacidades de investigación del Ministerio Público y facilitar a todos estos grupos criminales, y por eso vemos pues, la gran problemática que hemos tenido, que no importa que veamos buenos resultados en cuanto a las detenciones, pues a la semana ya ves que el presunto delincuente se encuentra en libertad. Y fíjate cómo tengo que señalar presunto, porque aunque nosotros lo hayamos visto en un video o lo hayamos visto en persona que cometió un delito, no podemos señalarlo porque entonces estaríamos violentando la presunción de inocencia. Pero él sí puede cometer un delito y salir impune y no pasa nada. Sí, y esta parte me está llamando mucho la atención porque también traen esta narrativa, Lick, de la famosa interpretación.